Bien, hoy voy a dar la ponencia y me han dado una hora para hablar que voy a intentar que sea menos, porque aunque me apellido de Castro, lo de monopolizar la palabra nunca se me ha dado demasiado bien. ¿Vale? Y sobre todo me gustaría que fuera una ponencia lo más participativa posible en el sentido de poder abordar diferentes experiencias. Lo primero es agradecer, esperen que estoy buscando aquí, agradecer a Israel, a Domingo, que la invitación ha salido de él, en este caso, a Israel pues, por muchas cosas, y también a Lola, que estamos aquí por Madrid, a César, que ¿está César por ahí? No, ha salido ahora, ¿no? No, saludarlo solamente, que nos vemos todos los días, compartimos paternidades en diferentes espacios, y agradecer también a Mateo, que está por ahí atrás, a María, y se acaba de ir Martí, alumno del máster, que está por aquí hoy, y agradecerles a ustedes por estar aquí. Creo que está también Ernesto, que lo acabo de ver ahora, hola compa. Y sobre todo, lo principal, hoy voy a dar una ponencia muy centrada desde un punto de vista desde unas perspectivas críticas a lo que significa la convivencia ciudadana intercultural y sobre todo centrado en la educación, porque entre otras cosas, además de antropólogo y coordinar el máster de antropología de orientación pública, hoy les hablo militante comunista y siempre es muy importante posicionarme en todas las ponencias que hago, aunque eso me genera más bien enemigos que amigos, pero considero también que es un acto de honestidad. Entonces, hoy vamos a partir sobre todo de 5 cositas. La primera, el antropólogo como restaurador, es decir, vamos primero a clarificar cuando hablamos de educación ciudadana intercultural o de educación intercultural a qué nos estamos refiriendo. Luego hablaremos por qué fracasa el modelo actual o por qué considero que está fracasando el modelo actual. Luego haré una crítica sobre todo a algunas prácticas. Durante 10 años he podido trabajar en el proyecto de intervención comunitaria intercultural, en la parte de la dirección científica, y hablar por qué esas prácticas, e incluso ser crítico con lo que he presentado hoy domingo, considero que es un gasto público, no una inversión, y ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué tendríamos que cambiar esto y convertirlo en una inversión pública y no en un gasto? Y luego, pues obviamente, tener un diálogo, aunque si hay alguna parte que ustedes consideren que quieren inferir, pues obviamente pueden parar en cualquier momento y lo hacemos sin ningún problema. Y lo primero del antropólogo como restaurador, vamos a comenzar con estos dos señores. Aquí has hecho así un movimiento de cejas interesante, yo también lo hago cada vez que lo veo, porque es interesante el control de la educación. Lo que tenemos aquí, sobre todo, es el presidente de Grecia en los años 40 y tenemos también a uno de los muchos generales que dieron el golpe de Estado en Argentina en los años 70, en este caso a Biela. Y sobre todo, cuando las dictaduras acceden al poder, primero es el control, entre otras cosas, de la educación, del marco educativo. Una de las primeras medidas en educación, tanto en Grecia como en Argentina, fue quitar el tema 1 de matemáticas. Cuando hablamos de matemáticas, ¿por dónde empezamos cuando somos pequeños? ¿A qué les suena? Incluso antes, porque las matemáticas, además de, sobre todo, sirven para generar el pensamiento abstracto. Porque sí, hay un momento en que puedo sumar cosas que puedo tener, pero hay un momento en el cual la suma es muy grande y es un pensamiento abstracto. ¿Qué se da al comienzo de todo? Hacer conjuntos. Bien, gallifante. Para lo que tenemos otra edad. Lo primero que se quita es la teoría de conjuntos. ¿Cómo que puede ser un conjunto? Un control dictatorial tiene que tener un control de la educación. Y a partir de ahí se convierte en hegemónico. Y esa es una palabra que vamos a abordar. Y esa es una crítica que le hace Slavoj Žižek sobre todo a Unamuno. Si han visto la película, porque el discurso de Unamuno se ha hecho famoso después de la película de Amenábar, venceréis, pero no convenceréis, y eso es un error conceptual. Claro, ¿quién vence? Convence. No convence en el momento justo del triunfo militar, convence porque genera los elementos para generar unos elementos de hegemonía. Por lo tanto, la educación tiene que ser una educación que pivote por ahí. La educación pivota, como diría Luis Althusser, como un aparato ideológico de Estado, que para Althusser el aparato ideológico central es la familia, pero sobre todo la corriente más francesa, ahí están también en cierto sentido Bourdieu, Passevon, Althusser, es sobre todo la reproducción. Yo educo para una reproducción social. Por lo tanto, yo necesito una reproducción social en tanto en cuanto que tengo un control de las materias educativas. Y sobre todo, dictamino qué se estudia y qué no se estudia. Dictamino qué elementos son evaluables y cuáles no son evaluables. Por lo tanto, me convierto en un elemento reproductor. Ante eso, Raymond Williams plantea que
hay tres posibilidades educativas. La educación, cuando nace como educación reglada, tiene una vocación universalista, en el sentido de grandes conceptos. Esta es la educación del medievo. Estudiamos en Santo Tomás, San Agustín, podemos ver pensadores que están pensando en grandes conceptos totalizantes, esa cultura de élites. Cuando surge el siglo XIX hay otra corriente muy importante que es la que considera que para que las personas podamos acceder a la fábrica, la clase trabajadora necesita una instrucción. Y entonces la educación da un desplazamiento y se convierte en algo de instrucción pública. Yo necesito que estos trabajadores sean trabajadores cualificados para reproducir el modelo que yo tengo. Pero tenemos un tercer modelo, que es el que no estamos accediendo. Y es, educamos para que las personas sean libres. Y yo como profesor universitario, y supongo que muchos de ustedes también tienen experiencia docente, van a ver que estamos educando a personas para que accedan a un mercado laboral, no para que sean libres. Por lo tanto, ahora vivimos una crisis importante en las ciencias sociales. Nuestro grado en antropología ha bajado de 60 personas en 2 años a 15. Pero no es nuestro grado porque seamos malos docentes. Es que todas las comunidades han bajado a unos niveles ínfimos. ¿Por qué? Porque se repite hasta la saciedad esa frase de nuestros padres y nuestras madres: estudia, porque si estudias te va a ir mejor que a mí. Y entonces estudiar se convierte en una colocación mercantil. Y nosotras nos convertimos en eso que Michel Foucault llama empresario de sí mismo. Nace ese concepto de yo necesito ubicarme en el mercado laboral, yo. Y si yo fracaso, y fíjense que lo del yo es muy importante, fracaso yo como empresario de mí mismo. Y ese es un modelo que se va a dar. Cuando ustedes están en el paro no es porque hay un problema estructural, es porque ustedes no han sabido venderse. Y esto va a ser un elemento importante en el modelo educativo. Por eso las ciencias sociales tienen cada vez peor tasa de matriculación. Por eso nos encontramos con un modelo educativo que por esta vía solamente va, yo les estoy hablando de cifras, obviamente de nuestro grado, a tener más del 80% del alumnado medicado. Y no se lo digo porque haya hecho una estadística, boleo. Me reúno, conozco personalmente a cada uno de los alumnos y alumnas que tengo. Esto es muy importante y es una metodología que hace sobre todo Sujolimsky. Yo tengo tantos casos como alumnos. Es decir, tengo que conocer uno a uno al alumnado para saber cómo hago incidencia con ese alumnado. Y eso conlleva, obviamente, una inversión de tiempo. Pero aquí sí que se invierte el tiempo, no se gasta. Y esto de inversión y gasto va a ser importante en la ponencia. Si nosotros invertimos el tiempo en conocer las casuísticas, podemos conformar un grupo. Porque el grupo se conforma en el proceso. Y esa parte es importante. De ahí, Frato, que siempre con su humor, que le gusta ese de mayor, ser feliz, pero que empieza el niño, el ingeniero. Y ese tema de la ingeniería viene de los padres y de las madres. Esto también, y soy muy crítico también en ciertos aspectos con el 15M, cuando nos decían, el 15M no es un movimiento en sí revolucionario, en el sentido de un cambio del modelo productivo. Es un movimiento de reforma. A mí eso que me prometieron mis padres y mis madres, de que si estudiaba me iba a ir mejor que a ellos, eso no se ha dado. En mi caso particular, soy huérfano, pero sí que me queda madre. Mi madre ha trabajado 48 años en el mismo sitio, sin moverse, en un hotel, en una recepción en el sur de Gran Canaria. Eso no se da, en mi caso, ni en ninguno de ustedes. Hemos comenzado a trabajar en casa de mi madre con 12 años y a los 16 ya está cotizando, porque antes es ilegal, y trabaja en el mismo sitio y sabe que es feliz con su modelo laboral porque ha tenido estabilidad laboral. Sin formación, ¿vale? Antiguamente se accedía, hay una demanda de llegar a turistas, con que sepas decir 3 cosas en inglés, tienes una capacitación y a partir de ahí entras en el modelo. Bien, en mi caso he tenido que pasar por 3 carreras universitarias. Ya luego les explicaré por qué he podido estudiar si hace falta. He tenido la suerte de poder estudiar, entre otras cosas porque tengo un accidente de tráfico gravísimo que casi me mata, y con el dinero que me han dado he seguido estudiando. Me ha permitido tener 3 carreras, un máster, un doctorado, idiomas, y eso así y todo me ha generado un currículum inestable. Podría haber sido profesor universitario, pero se ha dado, entre otras cosas, el factor suerte. No quiere decir que esa formación me haya dado la seguridad de poder trabajar. Por lo tanto, vemos que estamos cambiando. Pero he estudiado lo que he querido. Pero cuando yo le decía a la gente, sobre todo en Canarias, que para mí es un indicador siempre de cómo están funcionando esos discursos de odio que dice Domingo, ¿no? Cuando alguien suelta un bombazo mediático y dice, Dios mío, lo que están diciendo, para mí Canarias quiere decir, anda, se lo están creyendo. Ya no es lo que están diciendo, sino cómo está llegando. Entonces, ¿qué me decían continuamente? Estás estudiando para tener títulos colgados en la pared, porque lo que estudias no vale para nada. Historiador,
antropólogo, actor. O sea, el niño estudia algo que valga para algo. Eso no vale para nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que la educación vale para el mercado laboral. Punto. Para engrosar eso que se llama ejército de reserva. Educar, si partimos que educar significa educar para ser libres, para tener un acceso formativo y poder construir una sociedad mejor, tendríamos que cambiar el paradigma actual y eso conlleva mucho trabajo. Lo siguiente es desmontar el concepto de cultura. Y si yo le preguntara, por ejemplo, a ustedes en la sala, ¿qué es la cultura? Ernesto, tú no vales, y Israel tampoco, es decir, los antropólogos no valdrían, seguramente daríamos una definición muy cercana a esta de acá. La cultura es aquello que pasa de padres a hijos, que pasa con un conjunto que diría Tibor, de conocimientos, creencias, artes, la moral, las leyes, costumbres y cualquier otras actitudes y hábitos adquiridos por el hombre. Pues eso es importante por el hombre porque eso es del siglo XIX, como miembro de la sociedad. Cuando yo empiezo a trabajar, porque doy historia de la antropología al alumnado primero, tienen esta definición el primer día de clase, que está muy bien si estuviéramos en el siglo XIX, que es como nos ha apuntado Domingo, donde algunas personitas quieren que vayamos al siglo XIX. Ángel de Terrada nos da este elemento. Trabajar con una idea de diversidad adecuada es trabajar previamente con una idea adecuada de cultura. Esto significa situar la cultura en su exacto nivel de definición. La cultura es una propiedad de la acción de las personas y esto es importante. La cultura es aquello que hacemos con lo que sabemos. Punto 1, nivel práctico. Punto 2, es una forma de acción conformada por un conjunto de reglas que dan forma a la acción y a las relaciones sociales. Yo, en torno a unas reglas, actúo, ¿vale?, de una forma diversa. Y eso es importante. Importante porque nosotras hoy, cuando nos hemos levantado para venir por acá, tenemos unas pautas culturales que, por ejemplo, nos hacen venir vestidos. Si alguna viniera sin ropa, o alguno viniera sin ropa, posiblemente no hubiera llegado al lugar de encuentro. Otra cosa es que nos vistamos de forma diferente. Y es aquí donde entra la diversidad. Hay una pauta cultural, pero una aplicación diversa. Por lo tanto, hay propiedades de la acción de la cultura que se dan en el discurso, en el conjunto de las reglas, se dan también en las imágenes totalizantes de la persona, en las situaciones sociales concretas, que es a donde apuntaba, por ejemplo, Israel, se manifiesta siempre de un modo concreto. La cultura, por lo tanto, es performativa. La cultura cambia, y esa es una parte muy importante. Cuando hablamos de cultura, intentamos sacar una foto fija de la cultura, y la cultura, al ser prácticas sociales concretas, es cambiante, cambia continuamente. Y si alguien le dice que la cultura no cambia, que los españoles son, además hablan de los españoles, de un modo totalizante, son así, piensen en una cosa. Si a ustedes en marzo de 2019 les dicen que van a ir con mascarilla por motu propio, el 1 de marzo no se lo hubieran creído. 6 meses más tarde, ninguna se atrevería a salir a la calle sin mascarilla. Cuando yo daba clase, cuando ya pudimos tener en la pandemia la clase presencial con mascarillas y separadas, le decía a mi alumnado que hiciera un pequeño ejercicio, y es que se quitaran simplemente la mascarilla durante 5 minutos. La gran mayoría no aguantaba 5 minutos sin mascarilla, se sentían mal. Los cambios sociales pueden venir a diferentes velocidades, es obvio, pero los cambios se dan continuamente en la cultura porque las personas cambian en sus prácticas. Y hay tantas prácticas como diversidad. Cuando Oliver Sacks, por ejemplo, habla de la educación a los niños, dice la educación, si tú tienes a un niño sordo, ese niño sordo o esa niña sorda podrá hacer un tipo de acciones. Otra cosa es que no pueda escuchar, pero puede hacer acciones. Es diverso en el modo de aplicar. Por eso es muy importante entender la individualidad como individuos sociales. Bien, somos individuos socializados. Y aquí comenzamos a conformar la cultura, en que nos relacionamos de un modo diferente. Y aquí es donde tenemos la oportunidad o la potestad de cambio. Ya que la cultura siempre cambia, hagamos que cambie por el lado bueno de la historia. Y esto es un elemento muy importante. A mí, Althusser, que es un autor muy denostado, pero creo que aquí da una clave. La historia siempre se ha movido por el lado malo, es decir, contra nuestros intereses como clase social. Hagamos que se mueva por el lado bueno. Por eso cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace un año y tanto o dos, dijo, cuando te llaman fascista que estás en el lado bueno de la historia, es porque alguien, su asesor, me está diciendo, utiliza este concepto althuseriano, moverse por el lado bueno de la historia.
Es una resignificación del concepto de historia. Porque quien gana, gana el pasado también. Si yo tengo un proyecto hegemónico, voy a poder resignificar mi pasado. Por lo tanto, es importante poder atender en esa potestad de cambio desde el modelo educativo. La cultura, por lo tanto, tiene los elementos de estructura, cultura, biografía. Tenemos que entender que son elementos estructurales que tienen una aplicación práctica concreta y al mismo tiempo que está compuesta por individuos sociales, por personas individuales. Tengo que entender que cada una de nosotras se conforma y podemos entender, si miramos a nuestras trayectorias, por qué hemos llegado un miércoles cenizo de Madrid, cenizo digo por el día este gris, que no hay ni nubes, ni hay sol, ni nada, no sabemos si hay cielo o no, y nos encontramos todas acá. Y tendríamos unos patrones, ¿vale?, individuales, pero al mismo tiempo nos conformamos como individuos sociales, somos unos grupos sociales. Y que estemos hoy aquí no garantiza que vengamos a otra jornada que hubiera, porque cambiamos. Y es ese elemento de cambio social donde tenemos que centrar la foto, que nunca es quieta, sino que siempre se mueve de la cultura. Por lo tanto, como dirían Stuart Hall y Jefferson, cuando hablan de clases sociales juveniles, y están hablando de que la cultura es la práctica que comprende la vida grupal de forma significativa, tal y como los individuos expresan su vida. Incluye un mapa de significado, que son cosas inteligibles por sus miembros. Nos conformamos por mapas de significado. Yo soy Iván, soy canario, soy de izquierda y voy sumando más elementos que conforman mi conglomerado de cultura como una cultura que es siempre heterogénea, porque la tengo que llevar a las prácticas sociales. Soy aquello que hago. Digo cosas, es importante, pero ya sabemos que lo que decimos somos también sujetos contradictorios. Y eso es un elemento interesante. Si fuéramos sujetos completamente coherentes, mi disciplina, que es la antropología, no tendría sentido. Si aquello que dice el sujeto es lo que va a ser, no nos hace falta estudiarlo. Es una coherencia plena. Y eso no existe jamás. Porque nos conformamos como sujetos dialécticos en el sentido de que nos adecuamos a este elemento y a veces nos conformamos con prácticas sociales extrañas, es lo que hace rico al ser humano. Pero este ser humano, entonces, además de darme datos, es cambiante. ¿Vale? Y esa idea de que, además de inversión y gasto, la otra idea es que la cultura son prácticas sociales cambiantes y vamos a tener que incidir en ello como modelo educativo, porque es ahí donde hay que dar la batalla. La cultura sería entonces, como dice Raymond Williams, un modo total de vida. Pero cuando analizamos la cultura, ¿por qué estamos fracasando hasta ahora? Porque hablamos de la cultura como relaciones sociales humanas, como relaciones sociales cambiantes, pero estamos quitando el elemento de poder. Ni en Díaz de Rada, ni en otros autores se habla de cultura desde el punto de vista antropológico, ¿vale?, con el elemento poder. Y eso lo vamos a ver al final cuando hablemos del concepto de hegemonía. Por eso lo que está haciendo Domingo es una parte muy importante, pero estamos analizando las redes sociales y dar la batalla en redes sociales es muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque la hegemonía no nos pertenece. Mientras que no hagamos una ley de medios, no vamos a poder transformar la parte que está hablando Domingo. ¿Qué dice Raymond Williams? Si los medios de comunicación pertenecen a personas privadas, no hay democracia. Porque hay grupos de opinión. Porque vamos a pensar como quiere que piense el señor Rohrer, el señor Elon Musk, ¿vale?, y otros personajes, curiosamente varones masculinos heteropatriarcales, ¿vale? Y podemos seguir sumando ales, ¿vale?, a todos esos elementos. Por lo tanto, nosotras cuando hablamos de cultura y diversidad, este es un fotograma de Quiero ser como Beckham, y hablamos, a ver si se puede ver, qué es lo que quería. La publicidad, claro. Que sí que me van a durar en el tiempo, que es que peor me veo, que peor me siento. No me deja que la salte porque... Las voy a poner y me van a ayudar pues, a levantar la moral o a animarme. Bueno, el anuncio va a estar interesante porque lo vamos a ver ahora. Quiero que Desmender vaya a la universidad a la que ella irá. Por supuesto, sí. Haremos que sea posible. Bien, podemos parir de gato, el pollo, Tony ha mentido. ¿Mentido? No vamos a casarnos. Tony lo ha dicho para ayudarme, pero no quiero mentir más.
Hoy he jugado la final y hemos ganado. Y ha sido genial. He jugado mejor que nunca. Y me he sentido muy feliz porque por una vez no os estaba mintiendo. Yo no tenía ser tan buena. El gurú Nanak debió de bendecirme. Bien, no, ya había un ojeador americano. Y me ha ofrecido una plaza en una de las mejores universidades, con una beca y la posibilidad de jugar profesionalmente al fútbol. Y realmente me gustaría ir. Pero si no puedo deciros ahora lo que quiero, sé que nunca seré feliz. Bien. El pequeño fragmento de Quiero ser como Beckham, que es una película de comienzos del siglo XXI, ¿vale? Con Keira Knightley muy joven. Estamos viendo lo que llama, sobre todo Sarah Hamel, la promesa de la felicidad. Una persona que renuncia a su adscripción étnica, porque fíjense que, aunque lleven 3 generaciones en Inglaterra, siguen siendo representados étnicamente, y esto se llama culturalismo, dejar siempre el marcador étnico, y yo me enfrento a mi marcador étnico y me asimilo a este modelo educativo, que es una mujer empoderada que puede jugar al fútbol, y rompo con mi marcador étnico. Esto es cuando pensamos que la cultura es una foto fija, cuando pensamos que ser español, ¿vale? Y tenía muchos más fragmentos, pero no he querido ponerlos, de algunos personajes que hablaban, por ejemplo, los ladrones ya no roban como antes, el ladrón español entraba y era... Y mira los santos, hablando de cómo se robaba antes, hablando siempre de esencializaciones. Y esencializar es como resumimos siempre los elementos universales. Si ustedes han viajado alguna vez por el mundo y dicen, ¿de dónde son? Españoles. Ah, paella, toro. Eso es esencializar. Paella, toro, yo creo que no representa a casi nadie de esta sala. Es más, ser español, y ahí iba Domingo, se convierte en un significante vacío. Y hago una apelación a que todo se resume a España. Y empiezo a jugar por ese conglomerado. Quitando las prácticas, quitando que hay diferentes modos de ser español, quitando que no son elementos esencializadores. Yo como canario no me puedo identificar ni como aborigen nativo guanche, porque los aniquilaron, ni como español, ni como nada, porque son un conjunto de mezclas sociales. Y a partir de esas mezclas sociales surge un individuo que se va socializando en diferentes instancias y se va conformando por diferentes instancias que vamos a ver ahora, que hay que tener siempre en cuenta para poder hablar de un sujeto cambiante y un sujeto complejo. Complejo no difícil, sino que se articula por diferentes prácticas que va cogiendo de aquí y de allá. Y a medida que me encuentro con Israel, me encuentro con Ernesto, me encuentro con Lola, voy cambiando como sujeto, porque me voy nutriendo. Porque ese es el fin social de cada sujeto, encontrarse socialmente con otros y completarse en una completud que no llega nunca. Y eso es importante. No va a llegar nunca, pero somos siempre sujetos hacia afuera. Mientras que lo que busca el modelo educativo neoliberal es conformarnos hacia adentro. Nos sonará esa frase de Pablo Coelho de si yo no estoy bien conmigo mismo, no podré estar bien con mi exterior. Es falso. Nosotros nos conformamos desde fuera hacia adentro y vamos cambiando en tanto en cuanto que podemos cambiar esa realidad. Porque la realidad va a cambiar seguro. Otra cosa es que cambie a lugares donde son peores y lo vamos viendo con el tránsito del tiempo. Y vamos viendo que hay impunidad en Gaza, vamos viendo que hay impunidad en otros elementos, vamos viendo la gestión de la Dana, vamos viendo cómo caen. Y esas noticias que ha hablado el domingo. Este año Canarias bate el récord de llegada de inmigrantes, 40.000 inmigrantes. Y te lo venden como un problema. Unas islas que reciben 17 millones de turistas al año. 40.000 personas, estamos hablando de, no soy muy de matemáticas, pero no llega al 1%. O sea, estamos hablando de que el problema es una arribada, ¿vale? Una invasión, y se van conformando así sujetos, ¿vale? Pero 17 millones de turistas que esquilman el territorio con una desigualdad en la riqueza atroz, propia de un elemento colonial, eso no es un problema social, eso es riqueza. Fíjense cómo los propios medios de comunicación van construyendo nuestro ideario. Por eso, si no hay una ley de medios efectiva, no vamos a poder transformar y este proyecto se va a convertir en un gasto social. Para entender la diversidad tenemos que entender, lo primero, que la diversidad se conforma siempre por el tiempo y el lugar, nunca por el lugar. Somos sujetos históricamente construidos que damos estímulos en un lugar determinado. Y siempre damos diversidad de acciones a los mismos patrones. Nos podemos haber educado en el mismo lugar, en el mismo momento histórico, y vamos a dar una respuesta diferente a muchísimas cosas.
Al mismo tiempo, no nos identificamos. A lo que quieren la apelación a ese elemento nacional es a la identidad. Tú eres. La cultura es. Cuando hablamos de que la cultura es o la cultura es hablar de pertenencia. La cultura no pertenece a nadie. Son prácticas sociales, prácticas colectivas. Por lo tanto, Ángel de Terrada nos dice que hablamos mejor de identificaciones, procesos de identificación que son variados. Hablamos de Seaben Javi. La identificación es siempre múltiple, identidades múltiples. Por lo tanto, como sujetos sociales, eso es importante. No es igual Iván hoy a las 11 con ustedes que si estuviéramos un sábado a las 4 de la mañana de fiesta. Hablamos de sujetos, es el mismo, pero es diferente. Espero, ¿no? Porque si fuera así de muermo, Dios mío, menuda fiesta. Estamos hablando de un sujeto que da estímulos diferentes y espero que ustedes estuvieran moviéndose más, con música, y estaremos hablando de otros tipos. Cambian los códigos constantemente. Por lo tanto, tenemos capacidad de agencia, podemos cambiar. Lo que es verdad que cambiamos siempre dentro de un marco. ¿Vale? No podemos generar una cultura nueva cada día, porque nos movemos siempre por un marco de estructura. Pero tenemos la capacidad de cambiar. Al mismo tiempo, hablamos de prácticas comunicativas. Y comunicativas no quiere decir que se hable. Aunque no se hable, siempre hay comunicación. Por lo tanto, son prácticas comunicativas adaptadas a ese momento. Estos serían los elementos de diversidad y cómo tendríamos que ver la diversidad, entendiendo la cultura como práctica humana social. Para esto hablamos de interculturalidad. Y Carlos Jiménez, cuando habla de interculturalidad, está hablando, y también Israel llega por ahí, sobre todo a el enriquecimiento mutuo con el otro, a la alteridad. Yo tengo tres modos de ver la convivencia. Bien, o la convivencia como un proceso. Puede haber un proceso de hostilidad. En este país lo hemos vivido en El Ejido, en Sal, hemos tenido momentos de hostilidad abierta, de momentos de enaltecimiento de ir contra el otro. Pero lo general en este país y en todos los países neoliberales es que haya una coexistencia. Eso es lo general. Yo sé que el otro está ahí, cumple su función social, pero ni sé cómo se llama, ni tengo nada, mientras que haga su papel, va bien. Esto pasa, por ejemplo, mucho con el elemento alemán y los turcos. Si este turco no me da nada diferente, es decir, no juega bien al fútbol o no hace tal, mientras que sepa que su lugar social va a ser tener un gemüse kebab o tener algo y ese va a ser su rol social, yo no voy a tener ningún problema. El problema está cuando ese turco quiere tener los mismos derechos que un alemán. Y ahí es donde empezamos a hablar de lo que se llama Europa Fortaleza, como diría San Gil Arau. Yo conformo una construcción de la alteridad como nosotros, ellos. A partir de ahí, yo hago una construcción cultural estática. Y por eso están triunfando los discursos de extrema derecha, porque triunfan en la escuela. En el momento que yo estoy hablando de que, y esta es una anécdota del Florido Pensil, de que Averroes era un gran poeta español y el resto eran moros, y ahí estoy diciendo algo diferente. Entonces, ¿qué decía el niño? Profesor, ¿por qué Averroes era español y el resto eran moros? Y el profesor le decía, cállate niño, no preguntes más. Porque yo estoy haciendo mi relato histórico. Cuando yo digo que hace 5.000 años ya estaban los primeros madrileños, estoy dando una visión de la historia. ¿Qué estoy diciendo? Madrid es una cosa eterna, casi. Estaba antes de la creación. Había madrileños antes del momento histórico. No estoy hablando como construcciones sociales. Ser madrileño, incluso llamarnos españoles, es una construcción bastante reciente. Este país es mucho más reciente de lo que pensamos. No viene de los reyes católicos. Viene mucho más allá, una construcción de Estado que se puede entender desde los Borbones, es decir, desde 1714. Antes era una cosa mucho más compleja. ¿Vale? Por lo tanto, hablar de Estado-Nación nos apela a esas comunidades imaginadas. Como yo no conozco toda la realidad, la tengo que imaginar. ¿Y qué hace la educación? Colonizar esa imaginación. Por eso, con muchos de mis alumnos, vamos a pensar un momento histórico determinado, como puede ser la transición, que posiblemente todas por edad hayamos vivido o cerca de ahí de los que estamos acá. La transición como ese momento donde Adolfo Suárez, ¿vale?, crea un Estado democrático, con unos pactos de la Moncloa, con otros, y empiezan a hacer una construcción social muy pacífica y muy modélica. Posiblemente no conozcamos quién era Miguel Ruano, ni conozcan quién era, por ejemplo, lo que pasó en Vitoria en el 77. Estamos hablando de que la transición se cobraba vidas humanas cada semana, que fue una transición que pacífica, no del todo, donde parte
que antes eran fascistas o franquistas se convierten al día siguiente por arte de magia en instituciones democráticas. Entonces estamos hablando de una ley de amnistía, donde amnistía significa que los presos políticos podían salir de la cárcel, pero los presos que no estaban en la cárcel y que deberían estarlo, no se van a procesar. Eso no es una amnistía, eso se llama amnesia histórica, ¿vale? Si ven la película 1985 podemos ver algo parecido a lo que sería un proceso de transición con un cierto elemento de garantía democrática, cierto, hasta cierto punto. En el caso español se construye un modelo diferente. Pero el relato que triunfa, ¿cuál es? Café para todos, Pacto de Moncloa, ¿vale? Y hablamos de una construcción social. Esa es la educación. Y es ahí donde tenemos que entrar, a romper ese relato histórico y presente. La cultura siempre se mueve en un paso diacrónico, es decir, una construcción dilatada en el tiempo, y sincrónica. Es actual, es tangible. Y si yo no soy capaz de transformar esto desde proyectos educativos vivos, no voy a poder transformar la cultura. Porque transformar los elementos educativos son un paso, pero la educación, igual que la salud, no está solamente en el centro de salud, la educación no está solamente en el centro educativo. Educamos en más espacios. Por lo tanto, cuando hablamos de Carlos Jiménez, de la base de la interculturalidad son la ciudadanía, el principio de derecho de diferencia y el principio de unidad en la diversidad, es un proyecto, y lo hablamos, yo que sé, esto con Carlos, he tenido la suerte de volver a hablar con él, erróneo. Porque si construimos ciudadanía, la estamos construyendo en exclusión al otro. Yo soy ciudadano porque los otros no lo son. Si ser ciudadano de Europa significa tener mis derechos por encima de los demás, yo no quiero ese tipo de ciudadanía. Habría que replantearse qué significa ser ciudadano. En la Revolución Francesa hay una anécdota que nos explica muy bien esto, que es cuando van a Haití y los reciben los soldados negros cantando la Marsellesa. Estos propios ciudadanos, cuando intentan emanciparse de Haití, se dan cuenta de que esos derechos universales del hombre son del hombre blanco, no son ciudadanos para los no blancos. Estamos hablando de un momento histórico, el otro tema de las mujeres, todavía faltaría mucho más para pensarlo. Tendríamos entonces que replantearnos qué significa ser ciudadano. ¿Ciudadano de qué? Porque siempre ha sido un modelo excluyente desde Grecia. Recuerden que Grecia se conforma como un Estado-nación, ¿vale? Por diferentes ciudades, en exclusión a mujeres, a esclavos y a metecos, es decir, los que no son ciudadanos griegos, blancos, hombres que pueden tener tiempo para hacer filosofía, para hacer arte, para pensar. ¿Vale? Eso sigue siendo adaptado al momento actual, ser ciudadano, ser ciudadana. ¿Qué nos pide Morosca? Pensar la ciudadanía, por lo tanto, pensar la interculturalidad en muchos niveles. Y esto es un elemento importante y vamos a ver ahora en esto. ¿Vale? Un nivel macro, un nivel medio y un nivel micro. Y poder hacer políticas que accedan a lo macro, Domingo estaba accediendo ahí, llegar al discurso mediático, ley de medios, a nivel medio, tener técnicos y profesorado formado. Ahora mismo el profesorado, sobre todo en las zonas de periferia, son profesores que casi que tiramos a los leones, es decir, no existe el Estado, como en el Estado francés, por eso también está fracasando el modelo francés, porque yo voy a esa periferia donde lo único que representa al Estado es la escuela, y entonces el profesor y la profesora se conforman en torno a la idea de enemigo. Esa es una idea de Walcott. El profesor representa al Estado. ¿Y qué representa el Estado? A todos esos elementos opresivos. Por tanto, trabajar desde ahí es muy difícil, y el profesorado no tiene las herramientas adecuadas para poder acceder a todo eso. Entonces, ¿por qué fracasa el modelo actual? Volvemos a Frato, porque se conforma casi por esta idea. Nosotros conformamos alumnado que en tanto en cuanto que es dócil, es decir, que se deja manipular, que accede a... Y esto funciona, por ejemplo, ahora mismo. Aunque ustedes estén pensando en otras cosas, estén aburridas, acceden a estar sentados durante una hora. Si ustedes fueran un público de 5 años, yo no podría dar esta conferencia, no estamos educados para... Hemos pasado todas por un proceso de docilidad de pensamiento, de docilidad de cuerpo para poder aguantar 1, 2, 3, 4, 6 horas. ¿Vale? Por lo tanto, el alumnado que sale, que a mí me llega, y al que se dedica a la docencia en instancias superiores, nos llega lo mejor. Lo mejor quiere decir
la minoría que ha pasado el resto de filtros. ¿Y el resto de filtros a dónde van? A un modelo educativo donde ustedes van a conformar, pues obviamente, ese ejército de reserva con un tipo de educación adecuada a sus capacidades. Lo mejor llega a la universidad. Y yo me encuentro en la universidad con un alumnado con miles de problemas que vive gracias a drogas, y no hablo de drogas ilegales solamente, sino recetadas por médicos, con problemas de depresión, trastornos de personalidad, con esquizofrenia. Ese es el alumnado que está conformando mi universo, con el cual yo trabajo. Y estoy hablando de lo que me llega a lo mejor. Imagínense cómo sería trabajar con el alumnado que no accede ahí. Cuando ya tenemos tramos, nichos laborales diseñados para saber que el alumnado que no es blanco, cis, hetero, va a tener muchas más dificultades para acceder a las instancias superiores educativas. Porque antes de trabajar como antropólogo pude trabajar como educador de calle. Y funciona así. Gracias a mi acento podía pasar como un padre más cuando iba a las reuniones de padres y los profesores no me conocían. Entonces me decían que mis hijos sudamericanos, obviamente, tenían unas cositas muy bonitas que se llamaban programas de cualificación profesional inicial, que es a lo que más iban a acceder. Digo, pero miren, mi hijo está probando, raspadito, pero aprueba. Pero ese programa es mucho mejor para él, para ella. ¿Y a dónde tira el profesorado? A que ustedes tienen un tramo educativo diseñado. Y así está funcionando. Si vemos el modelo alemán, que es mucho más elitista, o el francés también, vemos que está el gimnasio, donde accede solamente una parte del alumnado que mejor vale, y la Grundschule, es decir, la educación para esos estudiantes que no valen y que van a terminar. Eso sí, que Alemania sí que tiene un programa de FPI, de FP, mucho mejor que el español, pero funciona así. Esto funciona por capas, por niveles. Incluso ustedes valen para una cosa y se van a formar para una cosa, y los que no valen para otra van para otra. Estoy formando a gente para el modelo productivo, punto. No me interesa gente que piense otras cosas. Si lo bajamos, por ejemplo, en el caso español, esto es de 2022, por el periódico La Marea, estamos viendo que obviamente el 2%, y ya se ha pasado el 2% del PIB del Estado español, va a armamento, entre otros vendido a Israel, o a Yemen, o a otros países ampliamente democráticos. ¿Bien? Por lo tanto, si dedicamos más del 2% del PIB a la educación, y estamos dedicando, según los datos que constamos por aquí, al Ministerio de Cultura, si estamos hablando de 23.766 millones a lo que estamos dedicando a toda la parte del Ministerio de Guerra, tenemos hablando de que 6,16 millones, hablando en miles, estarían destinados a cultura. Estamos hablando de 4 veces más a cultura. Por lo tanto, no va a funcionar. Porque si además de estar educando para un modelo reproductivo estoy dando las migajas, estoy hablando de que no me interesa. La gente que quiera formarse, ¿a dónde va? Al modelo de Madrid, que es este de aquí. A la privada. Igual que cuando ustedes tienen un problema de salud, nos movemos hacia el modelo sudamericano. Que cuando tienen un accidente de tráfico, lo primero que tienes que decir, si estás consciente, es: tengo seguro, no me llevas al hospital público. No quiero perder la pierna. Nos movemos hacia ese sistema. Por lo tanto, ¿cómo nos llegamos a ese sistema? Mediante un modelo de educación pautado. Si no, no funcionaría. La educación, según Howard Gardner, se basa en activar inteligencias múltiples. Nuestro modelo educativo, si entráramos en nuestros itinerarios, incluso esto lo falsean, porque hay una que no es una inteligencia múltiple para Gardner, que sería, ¿cuál? ¿A cuál les suena? Los que se dedican a la educación secundaria. ¿Coeficiente intelectual? No, en las inteligencias múltiples, que son todas estas, se han inventado una, ¿vale? Con la anterior reforma, con la LOU, que es la de innovación, emprendedor, ¿vale? Que no existe, no la usa Gardner. Y es más, de todas estas inteligencias vamos a utilizar solamente 2, que es la cognitiva, lingüística, matemática, punto. La musical, la interpersonal, la corporal, la espacial, nos la pasamos, ¿vale?, por otros lugares. Por lo tanto, si yo estoy quitando esto, no activo inteligencia. Solamente el alumnado que puede desarrollar estas inteligencias podrá acceder a modelos educativos superiores. El alumnado con TDAH, el alumnado con otros problemas de aprendizaje, no pueden acceder al modelo educativo. Pueden estar, se sostienen y pasen enseguida a otras partes del modelo educativo.
Ante esto, nos encontramos que yo puedo educar parcializando. Tengo el alumnado con sus problemas, tengo las AFAS con sus problemas y tengo el profesorado con sus problemas. Y nunca trabajo colectivamente con los tres, sino que siempre voy parcializando. Cositas para el alumnado, cositas para los padres, cositas para el profesorado. Y que cuando se ponen en relación, ¿por qué te llama el director de la escuela? Porque tu hijo o tu hija la ha liado. No te llama para hacer algo juntas. Cuando te llama es o está mala o ha hecho algo. Punto. Por lo tanto, la llamada del instituto quiere decir, es casi como una llamada de Hacienda. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Vale? No estamos pensando en hacer proyectos conjuntos. Ante eso, nos encontramos. Esta es una película bellísima. A ver si me la dejas ver. Nuestras derrotas. ¿Vale? Es una película de Jean-Louis Perriot. El alumnado está recitando poemas o extractos de obras literarias. Y les preguntan sobre ello. Diriger le comité, diriger le peuple. Tu serais prête à faire de la politique? Pas du tout. Je déteste ça. No me metería en política, la odio, para los que no llegan a leer. Tu es sûr de ça? Pour le dernier mot? Tu te sens engagé? Non, pas encore. Je pense que je suis trop jeune pour être engagée à faire quelque chose. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça fait depuis l'été dans cette tôle, hein. Pour rentrer là-dedans, vraiment, quel bordel que c'est. On a les 100 000 balles, on a les 40 heures, on a les 10%. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête ou on commence à bosser? L'engagement, c'est faire partie d'une cause qui t'a laissé, des choses derrière soi. Même si des fois, on sait qu'on a perdu, mais qu'en face, ils sont beaucoup plus forts que nous. Bon, moi, je dirais qu'on a fait en sorte de Un segundito. La película, que es una película documental, se basa en dos partes. La primera es, le damos textos clásicos literarios. Sola u otros, el alumnado los recita. Y luego se le pregunta sobre qué es un sindicato, compromiso político. No saben qué es un sindicato, compromiso político, me han visto que no. Pero la película, ya que hago spoiler, da un pequeño giro porque sucedió algo en un instituto de secundaria en el cual ese alumnado estaba. Y el alumnado fue tratado del modo que vemos aquí. Dentro de ficción. Ce sera une belle journée. Le soleil de la liberté réchauffera la terre de plus de bonheur que toute l'aristocratie des étoiles. Une nouvelle génération se lèvera. En el fragmento de nuestras derrotas estamos viendo que el alumnado, si le damos situaciones concretas que sí que realmente sean de su centro de interés, el alumnado se va a movilizar. Lo hemos visto con la Dana. ¿Quiénes son los primeros que han estado ahí? Los jóvenes. Lo veo yo cuando tengo acceso a, es verdad que accedo a lo mejor de la educación y el alumnado universitario, que sí, se supone que llega lo que ha pasado en los filtros. El cambio se da en cuestión de meses. Cuando tú trabajas desde el centro de interés de ese alumnado, el alumnado cambia, se transforma, no es el mismo que el que entró. Pero para eso necesitamos un proyecto comprometido. Si somos partículas individualizadas, con proyectos aislados, como puede ser, por ejemplo, CEPAIN, tener proyectos en algún sitio, intentarlo, pero de un modo que no trabajamos con la comunidad, no vamos a poder acceder a una transformación social real. Por lo tanto, el proyecto educativo tendría que partir primero en estos elementos. Yo tengo que trabajar partiendo del individuo del alumnado, pero sabiendo que ese alumnado se mueve en una comunidad. Tengo que ganarme esa comunidad. Nosotros podemos tener, y eso lo hicimos durante el proyecto de intervención comunitaria intercultural, una mejora o proyectos educativos que mejoren la participación, como pueden ser, por ejemplo, poder utilizar algunos tutores o poder utilizar elementos de mediación dentro de la escuela. Podemos partir de escuelas de código abierto. En Prat de Llobregat vamos a hablar ahora de ella. Podemos incluso hablar de comunidad de aprendizaje o aprendizaje y servicios, como modelos que ya integren a la escuela dentro de esa comunidad. O incluso podemos ya hablar de un modelo más grande como ciudades educadoras. Todo esto, y esto lo podía discutir también, tuve la suerte de discutirlo con Marco Marchioni cuando estaba todavía vivo, son proyectos de gasto público, no es una inversión pública. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una administración pública que no se cree estos proyectos. Y esto es así. O trabajamos con una administración pública que sea responsable y que quiera un cambio real,
o vamos a estar cogiendo el dinero público y lo vamos a estar tirando a la basura. Y lo vemos con los estímulos que estamos dando respuestas actualmente. Nos movemos con casos de escuelas racistas cercanas a la margen. Si yo trabajo con un 90 y pico % de población migrante y no les estoy dando las herramientas educativas, estoy convirtiendo en una segregación educativa. Si yo trabajo con la idea de asimilación social, es decir, usted ha venido a España, estas son las normas que usted las tiene que cumplir, nos acercamos al caso del modelo francés, asimilacionismo, y vemos que tampoco funciona. Porque el Estado que llega a la periferia francesa, la cual nos está diciendo que su modelo educativo es usted se convierte en francés por puro derecho. Por eso es muy simpático cuando sucede algún caso de terrorismo y son ciudadanos franceses, porque ya no le pueden poner la etiqueta de el ciudadano de origen argelino. Entonces ya dice el ciudadano tal de ascendencia argelina, el ciudadano francés, pero ojo, que no es francés puro. O podemos hablar de escuelas compensadoras. Quiere decir, usted le voy a dar las herramientas educativas de aquí y además te voy a recordar todo el rato que usted tiene una inscripción de origen. El famoso día que a algunos de ustedes aquí les puede sonar que diga, haz comida típica para el día de la escuela y tú vas a hacer cuscús. Es como si me pidieran papas arrugadas todos los días. Digo, chico, que esto cambia, que además de papas arrugadas hay más cosas, que yo te las puedo hacer si quieres, pero vamos a ver siempre la adscripción étnica de ese alumnado. O podemos hablar de escuelas pluralistas, caso británico. Usted, mientras que sea ganés, sea jamaicano y se comporte como yo quiero que se comporte, usted puede estar en el Estado, porque va a cumplir la función social dentro del Estado que yo quiero. Vale. Frente a esto, por ejemplo, esto es una plaza de Lanzarote, se llama Santa Elena. Los padres y madres de acá, asesorados por el equipo de Tonucci, cerraban la plaza cada tarde. Cogían la plaza, la cerraban para que los niños y las niñas estuvieran seguros, pero luego empezaron a trabajar con los padres y madres, porque nos vamos a dar cuenta de una cosa, los niños van a jugar, se van a relacionar, el niño no va a mirar la ascendencia étnica de su amigo de clase, pero los padres y madres teníamos los magrebíes por un lado, sudamericanos por otro, que ahí sí tienen las mezclas con los canarios, porque a veces no, los peninsulares por otro. En Canarias, véase, algunos se llaman godros, ¿vale? Pero tenemos a cada uno en su sitio y no hay mezcla. Entonces el primer trabajo es con los padres. Esto, por ejemplo, pasó en Lanzarote y pasan cosas interesantes cuando empezamos a unir. O en Zaragoza, donde la parte del casco antiguo de Zaragoza se revitaliza en espacio. Y hacemos rehabilitaciones, que en este caso la hacía en la Fundación Mozanán, de coger lugares donde en los 90, 80 eran lugares oscuros para pincharse de heroína y se convertían en espacios para juego social o para encuentro social. De aquí nació la idea de circo social. Había chicos que hacían parkour, entonces se le habilitó un solar vacío para que hicieran parkour, con la condición de que formaran a los más pequeños. Y entonces, si hacemos acciones integradas estratégicas, podemos dar unos pasitos más allá. Si tú educas a los más pequeños, tú te educas también, hago educación también en salud, educación de alumnos en igualdad de condiciones, ¿vale? En alumnos igualitarios, de un alumno a otro alumno. Y yo puedo hacer proyectos interesantes allá. O incluso, en este caso, lo está haciendo aquí también otra vez Franco, cuando habla de que el espacio público de la ciudad se ha copado por los niños. Cuando Francesco Tonucci cambia Fanos porque hay un elemento importante. La ciudad, el ayuntamiento quiere cambiar la ciudad. Y yo pongo en el centro a los elementos más débiles. O mayores en algunos casos, o a los niños en otras. Aquí puede funcionar, porque si yo miro con el prisma del más débil, articulo un sistema diferente. Nosotras, y volvemos a nuestra propia educación, si les hablara de Darwin, a todas nos sonaría, ¿verdad? Darwin, Fondo Sur, ¿sí? Kropotkin, todas, algunos sí, otros no. Kropotkin no era el extremo izquierdo del CSKA de Moscú del 84, ¿vale? Estamos hablando de un pensador que en el mismo momento histórico que Darwin sacó las conclusiones diferentes. Darwin que decía, las especies mejor adaptadas, hablando de la Galápagos, las especies mejor adaptadas sobreviven. No el más fuerte sobrevive, eso es de Spencer, ¿vale? Es otro pensador, que es el darwinismo social. Darwin no pensaba así. ¿Qué dice Kropotkin en el mismo momento histórico en Siberia? Ante un contexto histórico hostil, si las especies no colaboran,
la más débil muere. Y si muere la más débil, se rompe toda la cadena trófica. Pensar así quiere decir que si queremos cambiar, tenemos que pensar siempre en los elementos materiales para construir a partir de ahí. Y eso es lo que se hizo en Fano con Francesco Tonucci. Diseñamos la ciudad, los niños pueden ir solos a la escuela, los niños tienen tiempo para jugar. 53 minutos al día, decía Franco. Pensemos desde ahí. Incluso en Prat de Llobregat hemos llegado a ver un ayuntamiento que decía, perfecto, vamos a fortalecer nuestras escuelas. Que el alumno el profesorado de la Generalitat no se mueva de esta escuela, que tengo una inscripción. Si tú quieres trabajar con el alumnado gitano, te lo crees. Vienes aquí a trabajar y no hay rotación de profesorado. Introduzco programas de ajedrez para alumnado de diversidad gitana y empezamos a trabajar a construir una ciudadanía diferente. Ser de Prat de Llobregat significa ser de esa diversidad catalana, ya sea de donde vengas, sea de la etnia que sea. Porque ser de Prat de Llobregat significa ser diverso. También se puede hacer así. O se puede trabajar en el aprendizaje y servicio. Yo puedo trabajar y que el alumnado aprenda desde elementos prácticos, activando todas las inteligencias, no solamente la cognitiva, matemática, lingüística, sino utilizando otras inteligencias. ¿Qué necesita la comunidad? Y a partir de lo que necesita la comunidad, puedo trabajar con ella, haciendo un servicio a la misma. O puedo trabajar, y esto lo puede trabajar mucho con Israel, en conseguir que el verano en Cartagena, a la chicharra, se convierta en un verano educativo. Cuando la parte que asume el Estado, que es la educación formal, se retira, que es verano, yo tengo que volver a utilizar. Los centros educativos son de gestión municipal, no de la comunidad autónoma. Son espacios públicos que podemos utilizar. ¿Por qué no le damos vida fuera del horario escolar? Eso puede funcionar, en Cartagena funcionó, y funcionó articulando a los agentes educativos de esa comunidad. Fue un trabajo de años. No se crean que esto se lleva al mes. Y es un trabajo de picar puertas, de relacionarte. Si le pregunto cuántos asiáticos llevas en el cuerpo, asiáticos un café con licor que se hace en Cartagena genial, que son los que se hacen para las reuniones, hablaríamos de muchos litros de café. Porque necesitas construir la relación. Y ya con esto termino. Propuestas. No podemos hacer proyectos si no pensamos en el elemento hegemónico, si quitamos el poder. La educación triunfa en tanto cuanto que es hegemónica. Y la hegemonía no funciona solamente por el lado coercitivo, que también funciona por el lado de consenso. En la medida que yo considero que soy un triunfador en la vida, que me creo el modelo educativo, estoy entrando en la parte de consenso. Y el consenso y la cohesión pueden funcionar en el mismo momento histórico. Véase 1 de octubre en Cataluña. El lado coercitivo funcionó a la perfección. Yo entro con tropas y reprimo. En Madrid, en el mismo momento histórico, funcionaba más el lado del consenso, no se veía tanto en lo coercitivo. Por lo tanto, para yo transformar esto, necesito tener un proyecto hegemónico. Porque lo que dice Gramsci en el primer cuaderno de la cárcel, sobre todo los parágrafos 43-44, es: si yo quiero tener un proyecto hegemónico, necesito serlo antes de llegar al poder. No puedo llegar al poder y decir, ya no voy a transformar la realidad. Necesito saber cómo la quiero transformar de antes. El consenso se mueve por redes sociales, perfecto, pero se mueve por muchas más instancias. Se está moviendo por el consumo de productos, por la mercancía, se está moviendo por los patrones. ¿Cuántas chicas de aquí, vale, no nos hemos puesto alguna vez a dieta? ¿Vale? Porque funciona el elemento de que tengo que tener un cuerpo, vamos, heteropatriarcal. ¿Cuántas veces no funciona en el caso de los tíos la masculinidad de tener que funcionar en tanto en cuanto que somos como competidores para demostrar todo el rato que somos machos alfa? Funciona la hegemonía cuando funciona todo esto. Y esto empieza en el modelo educativo. Ante eso nosotros proponemos trabajar, punto número 1, teoría del cambio. No se molesten en verla porque es sobre todo para ver la foto. ¿Qué comunidad deseo? Trabajar desde el deseo. A partir que yo articulo desde el deseo colectivo, yo puedo articular una serie de prácticas sociales, de praxis, en el sentido gramsciano, para poder transformar esa realidad. Por lo tanto, se articulan los proyectos educativos desde la praxis educativa. El alumnado aprende haciendo, no solamente memorizando. Cambiamos la formación o la educación bancaria, que diría Freire, por una educación desde la praxis. Esto le funcionaba muy bien en la escuela barbiana a Lorenzo Milani, cuando Lorenzo Milani decía: yo trabajo con el alumnado que no quiere el sistema educativo.
Igual hizo Makarenko en Ucrania. Dos proyectos educativos muy parecidos. Trabajamos con el alumnado que el sistema educativo no quiere. Los que no valen, los que roban, los más delincuentes. Milani formó a chavales con un tipo de imaginación tan grande que hoy en día son algunos de los directivos más famosos en Italia, porque son altamente creativos, pero los educó para un Estado, ¿vale?, que no era hegemónico para el caso de Milani. Entonces, ¿para qué funcionaron? Para la reproducción. En el caso de Makarenko funcionaron dentro de lo que era la Unión Soviética, pero también formó al alumnado que no quería a nadie. Entonces, cuando tú le das y les asignas unos roles diferentes, el alumnado aprende de modo diferente. Aprenden a hacer cosas diferentes. Y en eso se basa la educación. En el control del kairos del alumnado, del tiempo del alumnado. Si nosotras no leemos más que los mismos libros, vemos las mismas películas, incluso cuando hablo con mis alumnos soy muy directo, si incluso nos relacionamos con las mismas personas, tenemos sexo con las mismas personas, soñamos igual. ¿Qué sucede? Que no podremos salir nunca porque nuestro estrato de imaginación está cercado al modelo hegemónico. Necesitamos hacer cosas diferentes porque existen. Solamente tenemos que hacérselas llegar al alumnado. Solamente así podremos conseguir que se transforme una ciudad si hay un colectivo, una clase política en este caso, unos dirigentes que quieran una transformación social. Tenemos que creernos ese cambio social. Esto pasó, por ejemplo, sin ir muy allá, en Burkina Faso, en el gobierno de Sankara del año 83 al 87. Hay una reforma educativa integral. Hay cambios en Burkina Faso, cambios importantes. Pasa con el gobierno de Allende. Si yo accedo al poder y tengo muy claro cómo quiero un cambio social, un cambio hegemónico, yo consigo que la sociedad cambie en un proceso de tiempo muy corto. Pero necesito tener un plan para hacerlo. Porque el alumnado se mueve siempre en una posición social de clase. Si nuestro alumnado consigue, aquí esto ya es mundial la distinción, si nuestro alumnado lee la misma literatura, ve las mismas películas, usa las mismas redes sociales, se va a mover siempre en una posición de clase que puede ser menor capital cultural, menor capital económico y posiblemente se conformará en un alumnado que reproduzca bulos. Digo posiblemente, ¿vale? Nunca esto no es un axioma. Si yo introduzco unos elementos diferentes en su proceso formativo, su posición de clase se mueve, cambia. Porque la educación se conforma como un campo social con otros campos sociales y se nutren unos de otros. Y yo necesito para formar sacar la educación fuera del proceso educativo de la escuela formal, donde obviamente también tengo que actuar. Pero necesito generar elementos formativos adecuados para cambiar esa realidad social. Y ese es el gran reto que les propongo en poner cabeza para hacerlo. Nosotros desde la universidad lo estamos intentando y tenemos planes para hacerlo. Ahora mismo le decía a Israel, nos han dado un IMAT, podemos llevar la educación fuera de la universidad, sacar materiales con editoriales, materiales de autores y de autoras que no son los más vendidos. En el caso de Raymond Williams podemos sacar a Jodie Dean, podemos sacar otras autoras, damos formaciones fuera de la universidad gratuitas, introducimos a filming, a apps que dan películas, donde introducimos un contenido estético diferente para que podamos introducir inputs diferentes en esa realidad social. Y ya por último, eso es lo que intentaron hacer también, y esa es una propuesta que le he hecho a CEPAIN ya desde el año pasado, conformarnos como hacía el grupo de estudios sociales en Birmingham, generar un observatorio social donde intelectuales y trabajadores podían generar, en el caso de Birmingham, conformar un grupo de estudios críticos para poder denunciar el racismo institucional y sobre todo dar una propuesta de cambio diferente. Si alguien quiere el PowerPoint se lo puedo pasar porque viene con las referencias bibliográficas y muchas gracias por su tiempo. Y ahora, sobre todo, ¿qué dudas les queda? ¿Qué quieren o qué cosas no comparten? Vale, no, ahora se me oye mejor, ¿no? Bueno, pues solamente decir que lo que me ha sorprendido mucho de la charla, que me ha gustado, es que tú planteas alternativas al modelo educativo, porque claro, yo estoy acostumbrada a las críticas, que si la memoria, que si el fracaso escolar, que si no, y bueno, críticas que pueden estar bien y pueden ser buenos análisis, pero en ti me ha sorprendido eso, los modelos que nos has planteado, no solo buenas prácticas, sino también que, bueno, alternativas a la educación tradicional, y solamente decirte eso. Muchas gracias. Quería preguntar...
no sé si es posible, si ya para los anteriores ponentes, que era el tema, bueno, que si pensáis que Twitter es una red de información, porque es un tema que está muy en boga, y bueno, esto ya para todos, el tema de bueno, la situación que hay ahora con que el tema de inmigración se haya convertido el primer problema de los españoles, ¿no? ¿Qué pensáis de eso y qué es lo que habría que hacer, ¿no? Desde un punto de vista antirracista, claro. Que si Twitter se ha convertido en un medio de difamación. Pues bueno, voy a apelar un poco a la parte educativa. En este caso, yo no quiero señalar a los medios como, no lo voy a demonizar, al final Twitter es un medio más de comunicación, que es una herramienta que tiene una serie de capacidades que pueden ser utilizadas de una manera muy positiva. Ahora, vuelvo a lo que decía Iván, ¿en manos de quién está ese medio? Ya se ha perdido una base capital en Internet, que es esa libertad real como medio comunitario. Se podría ser, ¿no? Un medio comunitario digital. En ese sentido, sí que entiendo que los medios de comunicación de redes sociales pues atienden a unos intereses que no tienen por qué concordar con lo que estamos hablando, ¿no? Con el concepto antirracista o con la promoción de la convivencia, la idea de transparencia y de una información pues veraz no se cumple en las redes sociales y efectivamente se convierten al final en un medio pues, que facilita mucho difundir bulos, fake news, desinformación y dirigir el pensamiento hacia determinadas realidades que no representan a lo que está pasando en la sociedad actual, ¿no? Y la otra pregunta que me habías hecho. El CIS, sí, la encuesta del CIS, pues es súper preocupante y bueno, hace tiempo estábamos haciendo precisamente toda esta parte de intervención educativa, universidades, institutos y este era un punto pues que poníamos sobre la mesa, ¿no? Que era muy preocupante cuando estamos haciendo ese análisis. Nosotros hacemos mucho ese análisis de desinformación, ¿no? de conocimiento de las herramientas de las redes sociales, sobre todo para que la gente joven esté preparada, porque eso está ahí, lo van a usar y no tiene más. Entonces hay que prepararles para que entiendan todo lo que hay y las posibilidades que hay y las herramientas que tienen para defenderse y demás. Y en ese punto decíamos que con todo lo que está cayendo, era desde luego muy significativo que efectivamente la encuesta del CIS la pase a primer puesto la inmigración como problemática de la población residente en España por encima de problemas como la educación, la sanidad, el trabajo, la vivienda, o sea, problemas capitales que sí que nos están afectando en nuestro día a día. Luego hacías ese análisis un poco con los chavales y con los y las jóvenes, bueno, ¿qué problemas estáis teniendo capitales con la inmigración para que, no sé, o sea, en vuestro día a día tenéis algo que decir? Y era como, bueno, no, pero me han dicho, esto es así, es que son afirmaciones efectivamente que luego refutaban por lo que estábamos viendo, ¿no? Todo lo que sale en los medios, al final es una reproducción y eso es lo peligroso, porque llega a la población más joven y se reproduce y no cambia. Es una estructura pues, como la de la pobreza, ¿no? Sí, dependiendo de donde te nazcas o te enmarques, pues es muy difícil salir de ese ciclo y esto vuelve a ser muy peligroso en la sociedad que estamos construyendo. Que si los jóvenes funcionamos así, aunque su presencia en los institutos y centros educativos sea cada vez más diversa, pero no estamos consiguiendo que se acepten. Gracias. Bueno, yo voy a dar por otro tema, pero bueno, sí me gustaría recurrir, no sé tu nombre, perdón, David, yo voy a recurrir a la frase está hecha, ¿no? Dice que la voluntad de la libertad de prensa es la voluntad del libre de imprenta, ¿no?
Es decir, yo creo que no es muy difícil, no lo hemos hablado esta mañana, pero no es muy difícil trazar qué intereses puede tener X o Twitter con Elon Musk y su responsabilidad orgánica en este momento con el gobierno de Trump. No sé qué decir, que yo creo que no es muy difícil hacer una trazabilidad de los intereses. Pero bueno, la pregunta no iba por ahí, la persona que quería tratar no iba por ahí. Yo, escuchando Iván, he recordado una experiencia que además te pregunté mucho, te consulté mucho, que era con el colegio patronato. Tiene que ver con el tema del consenso y con la hegemonía social, ¿no? Nosotros, bueno, el colegio patronato era y es un colegio de corte católico, llevaban y lo siguen llevando las hermanas de la caridad religiosa, y para mí fue una ruptura de mucho prejuicio y de estereotipos el trabajo con ellas, porque son dignas herederas de Lorenzo Milán y del trabajo que hicieron. Me acuerdo de una experiencia que rompe con este consenso de hegemonía, la hegemonía social, que querían tener esa figura de mediadores escolares, que era el trabajo de cultura de paz entre iguales, entre niños y niñas, ¿no? Y precisamente se puso en la mesa eso, ¿no? El no recurrir, fue una voluntad de ellas, no recurrir al niño o la niña que académicamente destacaba, sino aquel líder que era capaz de meter a 3 o 4 en el baño y reventar el váter con papel higiénico, ¿no? O que eran capaces de organizar una pequeña revuelta en el colegio y boicotearte la clase de educación física. Y ellas mismas, las mismas hermanas, eran las que dijeron: estos son los líderes que necesitamos. No queremos el líder que saca buenas notas, sino queremos romper con los niños certeza que se dan en educación. Bueno, pues es que mira la familia estructurada que tienes, este no va a acabar, este no tiene futuro. Y me gustó mucho porque me ha recordado por tu posición a esa experiencia, ¿no? De cómo se rompió ese consenso. Ahora lo puedo teorizar, pero en ese momento me pareció muy espontáneo y me pareció muy brillante por parte de las hermanas que dijeron: no, queremos al niño y la niña que es capaz de reventarte una clase. Ese es nuestro líder. Lo que queremos es que tenga habilidades para ser líder en otros aspectos, más allá de montarme un motín contra mí como profesora, sino que sea capaz de liderar un proceso de paz dentro de... Y esto me lleva a otra reflexión, que es lo que has dicho de Francesco Tonucci. Creo que recurrimos mucho a él, que estamos muy lejos de su práctica. Creo que deberíamos reflexionar más sobre ella. Y esto lo comenté en algún otro espacio. Las compañeras feministas siempre, la frase de las compañeras feministas que dice: sola borracha quiero llegar a casa, refleja muy bien, y creo que es muy gráfico, por mucho que luego las redes sociales lo perviertan y lo distorsionen. Creo que es un mensaje muy claro, ¿no? Y yo siempre digo, con la cultura o la sociedad adultocéntrica en la que vivimos, y yo se planteo también como padre, digo, que un niño o una niña salga de casa solo y sola y vaya al colegio y vuelva a casa y después vaya al parque y vuelva, en sí no debe tener ningún peligro. O sea, no debe ser peligroso en ningún aspecto. Y si lo pensamos objetivamente, no conlleva ningún peligro. Es decir, el niño o la niña sale de casa, baja por las escaleras, por el ascensor, pasa por la acera, cruza por el paso peatón, el coche que venga debe parar, no debe haber ningún peligro allí. Debe terminarse la clase, debe disfrutar, no lleva con mayúsculas, disfrutar de la clase y volver a su casa. O bajar al parque por la tarde y jugar con los restos de niños y de niñas y volver a casa. No debe haber ningún problema. La cuestión es que sí lo hay. Que el análisis a ese no hemos llegado, es decir, sí hay peligro. Entonces yo creo que dar esa información, creo que dar esa reflexión, ¿no? Es decir, creo que igual que las compañeras feministas han hecho muy el discurso o el lema de sola borracha que llega a la casa, creo que trascender una sociedad autocéntrica, en este caso porque el sujeto político ciudadano lo tiene el padre y la madre, no el niño menor de edad, debemos reflexionar mucho sobre eso para que un niño o una niña pueda bajar al colegio solo y sola y pueda volver sin ningún tipo de problema, o puede ir a jugar con otros niños porque sabe que todas las tardes a las 5 de la tarde sus amigos y sus amigas que están en el parque de los columpios pueden ir a jugar y volver sin que entre ningún peligro. La solución no la sé, solamente la reflexión es esa. Estamos muy lejos de lo que dice Tonucci, a todos se nos llega a la boca con la protección infantil y juvenil, pero estamos muy lejos de generar una sociedad donde ir al colegio un niño solo y sola pueda volver a casa también. No se preocupe ningún peligro. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias a CEPAIM, a la UAM y al Ministerio por ofrecernos este espacio. Iván, de verdad, una mente privilegiada, aterrizar conceptos tan difíciles de manera tan fácil, entre comillas, para poderlos entender. Enhorabuena.
Yo tengo el privilegio y la desgracia de abordar un poco estos temas desde la academia, el periodismo y la cooperación. O sea que estoy metido en todos los rollos posibles y me caen todos los palos posibles, ¿no? Desde el periodismo ya sabemos que estamos en un momento en que la verdad de los hechos no prima sobre la verdad del poder. Entonces, en este momento el periodismo no está ejerciendo su función y estamos posiblemente en un momento en el que tenemos que replantearnos, ¿no?, lo que es el periodismo. Desde la universidad, como colega académico, te pregunto, ¿estamos haciendo realmente el esfuerzo de ofrecer otras visiones y sobre todo permitiendo a los y las estudiantes, cuando por ejemplo hacen un trabajo doctoral, una tesis, de utilizar otras fuentes, de utilizar otros nombres, otras voces del sur global? Yo hice la tesis sobre Thomas Sankara. En Burkina Faso tuve la suerte de tocar la tumba ahí en el cementerio de Ouagadougou. O sea, entiendo la fuerza que nace desde esos contextos y desde narrativas, pero les estamos permitiendo de verdad acceder a estas fuentes como fuentes oficiales para poder ser utilizadas dentro de nuestro marco. Fuente orales, por ejemplo, sabemos que en muchas culturas, estoy trabajando ahora sobre la afrodescendencia latinoamericana y hay muchísimo recorrido de culturas orales, ¿no? Pero en las universidades estamos realmente abiertos, más allá de discursos singulares, ¿no?, a esto. Es algo que tenemos que preguntarnos para cambiar un poco el paradigma. Y luego, dentro de la cooperación, organizaciones que nos mueven en el tercer sector, aparte del tema de colonialidad que nos está atravesando y que tenemos que afrontar sí o sí, es algo que no es que está llegando, ya ha llegado y tenemos que afrontarlo. Una pregunta que les hago en general: ¿cómo afrontamos esta bomba que nos ha explotado entre las manos del wokismo, ¿no? O sea, el woke, que nace al comienzo como algo que es una ola que nos empuja y ahora es un peso que nos está arrastrando, mientras que grandes corporaciones y grandes empresas lo han agarrado y lo están utilizando para colocar sus productos como una nueva marca de éxito, ¿no? Y para nosotros y nosotras es algo que casi nos impide difundir de manera eficaz un mensaje que para nosotros y nosotras no nace con el wokismo, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Algunas reflexiones que dejo suelta ahí para que, si quieren, me puedan un poco ayudar en la reflexión. Muchas gracias. Mi nombre es Diego. Gracias, Diego. Buenos días. Mi intervención iba por dos planos. Una es las redes sociales de la responsabilidad de las personas. Porque no es lo mismo que un chaval en su TikTok o una madre de español cualquiera que habla en su TikTok o en su Facebook que un político o un educador ante a sus alumnos o un político ante a sus socios. ¿Dónde está la responsabilidad cuando están haciendo declaraciones como yo, sabiendo que todo lo que están diciendo no está bien? Eso, yo creo que las sociedades democráticas, con las libertades de los derechos humanos, deberían tener unos responsables por lo que la gente dice. Si no, todo lo que están dando las informaciones, lo que están enseñando, por otro lado, hay unos de forma voluntarios, conscientes, que están diciendo cosas falsas. No es cualquier persona puede analizar entre las fichas lo que es verdad o no. La pregunta es, ¿dónde están las responsabilidades ante ambas declaraciones? Por otro lado, soy inmigrante. Trabajo también por las declaraciones de las personas con enfermedades mentales, que hacen gestión social. Hablando de educación, hoy en día en las sociedades democráticas libres no se habla de educación, se habla mucho más de institución. Debemos volver por atrás, donde se transmite valores, o debemos dejar este trabajo de valor, de educación, de moral, a las asociaciones que forman a las familias, a los padres. O tenemos que volver a recoger estos valores y transmitirlos de forma a revisar el sistema educativo escolares. Por terminar, como inmigrantes, trabajando con personas con enfermedad mental, situación de exclusión social, hablando de xenofobia, de racismos, estas personas que llegan de forma ilegal, muchas personas quieren aportar sus obras, sus voluntades, pero la gran parte es que cuando llegan, muchas veces se quedan sin trabajo, por falta de papeles,
pues si tienen papeles, bueno, el programa que estén trabajando, no se les permite trabajar hasta un cierto tiempo, hasta que tengan la documentación. Pues también no es una forma ¿cómo se llama? De exclusión por gente que viene para trabajar, por aportar sus piedras a edificios de la sociedad que le acoge, cuando se les expira por al menos 5 años. Eso también es una exclusión que se hace desde el Islam. Eso es lo que yo creo que gracias. Yo soy un trabajo con un grupo externo, distribuido por la rehabilitación de las personas con enfermedad mental. Gracias. Gracias. En lo que apunta, si vivimos en lo que algunos de los autores que tenemos aquí se llama capitalismo racial, o sea, el fundamento del Estado que tenemos hoy en día se fundamenta en una división de clases y racial, se fundamenta a partir de ahí, por lo tanto es muy difícil trabajar. Por eso es importante salir de esos elementos, usando el término gramsciano, salir de la subalternidad. El subalterno es aquella persona que da una respuesta deslocalizada, fragmentada a una realidad social. Lo que pretendemos es dar una respuesta, y lo ha dicho también en su posición inicial Israel, contrahegemónica, que es un concepto ya posterior de Raymond Williams. Pero es posible. En un sitio pequeñito como San Cristóbal de las Casas, aquí en Madrid, en San Cristóbal, el equipo comunitario que trabajaba, viendo los bulos y todos los mensajes negativos, sabiendo que no podemos pelear en la liga de las más medias, porque no tenemos la capacidad, que vengan de periodismo lo saben mucho mejor que yo, porque no tenemos, porque todo se mueve por algoritmos y por una serie de elementos, y el trabajo que se está haciendo de identificar es bastante fuerte. Se tiene que trabajar desde la individualidad, es decir, conectamos grupos sociales. Yo no puedo ser racista, muy difícil. Para que funcione un régimen como el régimen nazi no prohíbe el primer día la liquidación de judíos. Es un trabajo gradual, generando nuevos sentidos comunes. Los Hutus y los Tutsis en Ruanda, en el año 94, funciona un proceso de genocidio en tanto en cuanto que yo animalizo. Porque si lo veo como un igual es muy difícil. Otra cosa es que haya conflicto. Yo puedo tener conflicto con Israel, no lo conozco, pero liquidarlo, hostia, hay que dar un paso muy fuerte. Porque tiene nombres, apellidos, lo conozco, ¿vale? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Las comunidades se ganan ahí. En San Cristóbal que hicieron, fueron a algunos bares de la zona y las servilletas de los bares tenían mensajes antirracistas. Cuando alguien iba al bar, que es un lugar de bulos, se limpiaba la boca cuando se tomaba una tapa con una servilleta que ponía: en San Cristóbal vivimos más de 80 personas de procedencia étnica. En San Cristóbal, y se daban mensajes positivos, se desmontaban los bulos. El alumnado puede hacer esta función. Si lo apuntaba Israel en sus ejemplos. Cuando Makarenko tenía alumnado que robaba, ¿qué hacía el alumnado que robaba? ¿Qué creen que haría Makarenko? Le daba las cuentas. Tú robabas en la vida antes de aquí, pues ahora te vas a cargar de las cuentas. Al segundo día que le da las cuentas y no las revisa, el alumno es el mismo que dice, se enfrenta a Makarenko, le dice: pero tú no sabías que yo me dedicaba a robar, no estás ni siquiera controlando las cuentas que me das. Claro, porque cambian con las prácticas sociales, porque tenemos capacidad de cambiar. Y ahí tenemos alumnado que le puede decir, como estamos intentando, María, perdón que les haga esto, Mateo, cómo estamos intentando trabajar desde el cuerpo, desde otros elementos. Trabajamos desde el teatro, una asignatura entera, teatro, documento. Trabajemos el tema de la vivienda, pero en vez de ayudarte antropológicamente, dándote unas sesiones que sí, que hubo alguna sesión así, trabajemos desde el cuerpo. Ustedes montan, se pierden. Pregunten, lo tenemos ahí, y esto no va a nota, ¿eh? No les voy a hablar con esto, pero ¿le pueden decir cómo estamos trabajando y cómo nos aprendemos juntas? Pues claro, porque indagar significa errar, introducir el error en el aprendizaje, ¿vale? Y yo, si me lo permiten, me gustaría terminar con un pequeño cuento y termino con esto, ¿vale? Este cuento está basado en un hecho real y Sidney Rutherford, que fue presidente de la Sociedad de la Real Academia Británica y Premio Nobel en 1908, contaba la siguiente anécdota sobre un alumno. Hace algún tiempo estaba con un colega y le hicimos un examen a un alumno de física en la universidad y le dijimos que calculara la altura de un edificio con un parámetro. Y el alumno nos dio una solución y nos dijo, dice: coja una cuerda muy larga, la descuelga desde la azotea y cuando llegue al techo lo que mide la cuerda mide el edificio. Entonces el profesorado le dijo: bueno, pues ante esta, sí, eso me dice la altura del edificio, pero no demuestra que sea de física. Entonces le hicieron otro examen.
Y el alumno estuvo como 10 minutos sin escribir nada. Entonces le dijo, bueno, te puedes interesarme si no sabes la respuesta. Le dijo, no, el problema es que tengo tantas respuestas a darte que no sé por usar. Dice, si tú coges lo atas y le das una pendulación, cuando se da el momento de punto cero de equilibrio, se hace una fórmula de física, ves que la altura medida por el punto donde no hay gravedad también te da la altura del edificio. Incluso si coges la sombra del barómetro a la misma hora del día y ves la sombra del edificio, por una forma física, le explica la forma física, también puede llegar ahí. Y le va explicando así muchas formas. Dice, incluso hay una que es muy efectiva, que es que coges el barómetro, le das con él a la puerta del conserje y le dices, señor conserje, si usted me dice la altura del edificio, le doy este bonito barómetro. Entonces le dijo, pero usted no sabe la respuesta convencional. Dice, sí, la respuesta convencional es que la diferencia de presión a diferentes alturas es una fórmula física que te va a dar la altura del edificio por la presión. Dice, pero mis maestros durante todo el tiempo me han enseñado a pensar. Y yo estoy aquí para pensar de un modo diferente. Niels Bohr fue el premio Nobel de Física porque descubre los electrones en el año 22. Si nosotras queremos, podemos, pero nuestra función es pensar de un modo diferente y es pensar desde la praxis. Y eso es lo que se propone aquí. Y no podemos seguir haciendo esto, se país desde su lado, otras entidades desde el otro, la universidad desde el otro, porque si no, no vamos a poder salir de aquí nunca y nos corresponde ponernos de acuerdo. Por cierto, aquí tienen mi mail, si alguien necesita algo, ivan.alvarado@qam.es, y estoy dispuesto, porque les digo que además de profesor militante, o sea, además de profesor universitario, soy militante. Por lo tanto, estoy abierto a echarles un cabo en todo lo que podamos hacer para transformar esta realidad, y eso conlleva pues, ser muchas personas. Así que muchas gracias por su tiempo y ya. Gracias.